Bueno, yo también me pregunto, a ver, las leyes secundarias, ¿por qué no han empezado a negociarse y a platicar? Por una simple razón, los intereses políticos de los partidos. Los poderes fácticos. Ahí están. Y están, por ejemplo, las telecomunicaciones, por su nombre está Slim por un lado y está Televisa por otro lado. Conflictos internos. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Que no permiten que esto avance. Segundo, la ley de Pemex, ¿cuáles son los intereses? Pues hay muchos intereses. Entonces hay que dar el tiempo. Por ejemplo, con la reforma fiscal, que tanto hemos criticado y que yo en lo personal no estoy de acuerdo, pues también la gente ya empezó a irse acostumbrando y tiene que salir. ¿Cuándo van a salir? Cuando los problemas internos de los partidos se solucionen y dejen de ver eso como una cuestión como un personal. político, a fin de cuentas, las reformas, ¿no? Porque ellos están en campaña. Sí. Y en campaña y ya vamos a entrar a campaña, o sea, ya estamos en el mes de octubre de este año, entramos a un proceso electoral. Entonces, lo que se construye antes del mes de octubre va a ser muy importante y trascendente. Son las reglas del juego, ¿no? Claro. Son las reglas. Ahora, los gobiernos están en campaña electoral todo el tiempo. Entran en la parte formal así, pero toda la estructura, todos los programas de gobierno tienen ingrediente electoral en todos los casos. Ahora, yo quisiera regresar a esta parte de los mecanismos e instrumentos de transparencia que ya tenemos. Evidentemente, como dice Juan, falta cerrar la pinza. Es decir, falta que lo que sabemos hoy tenga consecuencias jurídicas, sin duda, pero creo que es un gran primer paso el saberlo. En un país que por muchos años condenó al chisme y a la especulación, lo que, entre comillas, todo mundo sabe que sucede. Entonces, creo que ahora el segundo paso sí lo tiene que dar el ciudadano. Es decir, a mí también me fastidia esta visión de que todo nos lo tiene que conceder el gobierno como si este fuera un reino y nosotros fuéramos súbditos. Hay mecanismos democráticos. Pues, ¿Que no es así? Creo que no. No, por ejemplo, los británicos son súbditos británicos. En mi pasaporte dice ciudadano mexicano, igual que en el de todos. Y le cambiaron la denominación, pero no hace toda la diferencia, porque el ciudadano no tiene el deber ante un soberano. La soberanía constitucionalmente, ustedes saben dónde reside. El pueblo. Entonces, en ese sentido, me parece que el ciudadano también somos bastante flojos. Entonces, no critiquemos a Cuarón. Claro que no. Y a ver, concluyo. Pongámonos en plan Cuarón. Nada más que en los portales de transparencia. No gastemos los miles de pesos en un desplegado. Metámonos, por ejemplo, a Compranet, a Infomex, a los órganos y mecanismos que tiene de rendición de cuentas el Estado mexicano para saber, a ver, no necesitamos irnos a lo macro, las obras que están haciendo en nuestra cuadra, ¿sí? ¿Quién las está ejecutando? Oye, el ciudadano, ¿cuánto cuesta? Pepe, el ciudadano Alejandro Martí dijo y pegó en la mesa que renuncien si no le saben esto. ¿Qué ha pasado? Y no renunciaron y él sigue en la fiesta. Y es ciudadano. Pero a ver, yo tomaría lo que decía Pepe, que hemos tenido un gran avance respecto a la transparencia. Yo ahí difiero porque, en primer lugar, todavía tenemos el otro problema. Estás obligado a informar, nada más que me clasificas como reservado por los próximos 400 años, bueno, pon tú que no 400, para 30 años, por ejemplo, el presupuesto de un distribuidor vial, o sea, ¿qué tiene que ver con la seguridad nacional ni nada? Todavía viene esa parte. Y luego, bueno, sí, antes no sabíamos, pero vivíamos más tranquilos. Ahora lo sabes, estás viendo, vaya, ¿en qué terminó sonografía? ¿En qué terminó línea 12? O sea, ahí están durmiendo ya. Hay un tema, yo creo que es muy importante, y retomo lo que dice Pepe, sí es trascendente, sin duda alguna, que ya los ciudadanos mexicanos tengamos acceso y la posibilidad de conocer muchas de las acciones, de los gastos, del ejercicio justamente del gobierno que se está realizando en el tema de materia de transparencia. Hay dos parámetros, el antes y el después. Antes no podía ningún ciudadano consultar absolutamente ninguna información de su gobierno, cerrado a cualquier situación. Hoy el ciudadano tiene acceso, tiene posibilidad. Ahora, el ciudadano puede, el que quiere, el que tenga el interés, puede ir más allá. Existen justamente los instrumentos jurídicos como el amparo, para poder pelear cualquier decisión o para poder combatir cualquier decisión del gobierno justamente de la información reservada. La ley es muy clara, qué puede reservar, qué sí, qué no.
Entonces, en este tema justamente existen esos instrumentos jurídicos que le permiten al ciudadano combatir esa toma de decisiones para que pueda conocer a fondo el ciudadano. Ahora, Roberto, hay un tema muy importante. En gran porcentaje es el que le pregunta a Transparencia y solicita información. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación. Los medios de comunicación fundamentalmente. 80% que Qué bueno, porque los medios son una caja de resonancia. Es la caja, Sí, pero y el entonces vehículo la que gente comunica. no le interesa. El mecanismo está solicitando información. Es lo que platicábamos justamente ¿Por qué no puede solicitar? en uno de los inters del programa, que Pepe hablaba muy bien hace poco en una columna de que hay muchos ciudadanos que están interesados en que la situación del país cambie, en hacer acciones, pero hay otra gran parte de ciudadanos que no le interesa y que le gusta ir con la inercia. Pepe lo habló muy bien, lo desarrolló muy bien en una columna, fue muy interesante esa columna de José Luis, y justamente de eso estamos abogando. Hoy los medios de comunicación es muy importante que se metan justamente porque son los vehículos más inmediatos que tienen los ciudadanos para poder conocer determinada información. Digo, está el tema, por ejemplo, de la línea 12, hablaba el licenciado Sepúlveda, por ejemplo, de un distribuidor y que configura la información a 30, 35 años en donde no pueden acceder. Esos temas, justamente, la ley de transparencia no lo permite clasificar, pero si los ciudadanos vamos un poco más allá, los propios medios de comunicación, que son los más interesados, sin duda alguna van a obtener esa información. Y hay mecanismos para llegar a eso. Ya existen pesos y contratos. A mí nomás me gustaría puntualizar lo siguiente. Se ha avanzado, sí, pero falta tanto que no podemos echar cohetes al aire. No, pero ya es un avance. Vaya, reconocemos que hay un avance, pero nos falta lo otro. No nos dediquemos a festejar una cuestión de estas y dejemos pendiente la otra parte, el ver que ya que me enteraste de que hay un desfalco ahí, quiero ver a los responsables. Yo entiendo la progresividad. Por eso yo diría, vamos, tratando de estar en el punto medio entre ustedes dos, que el problema de México no es la corrupción, es la impunidad. Es decir, el problema de corrupción ya lo conocemos. El problema es que no vemos que eso genere consecuencias legales. Ese es el camino, esa es la brecha enorme que hay. Claro. Porque además eso desalienta al ciudadano sobre su gobierno y sobre sus instituciones. El sexenio pasado fue una colección de esto, desde la guardería ABC hasta la estafa de luz, hasta la estrategia de seguridad pública. Hay una galería. El festejo del Bicentenario. Ahora, hay un tema, Pepe, hablando de ese tema, y es un paréntesis, se habla de que en algunos principales medios de comunicación, viene un gran tema justamente de corrupción al interior de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, que se está dando en este sexenio, y que ya tomaron decisiones, ya corrieron a los funcionarios que estaban inmersos en ese tema de corrupción. No recuerdo en qué medio de comunicación lo leí, pero sí es importante saber qué es lo que está pasando. Aquellos ciudadanos que ya los inhabilitaron, que ya los corrieron, ya fueron a buscar abogados para defenderlos. No alcanzan las cárceles y el país se quedaría con la cuarta parte si se ataca pero ahora, de lleno eso. Hay una costumbre muy extendida en este país. Encuentran a alguien que se enriqueció brutalmente y lo castigan brutalmente. Lo mandan a su casa a que se gaste el dinero que se robó y no le hacen nada. Pero en Acapulco, En En Acapulco. Yo conozco unos casos más cercanos. Está en su casa en Acapulco. Digo, aquí en Hidalgo no vemos un personaje que de apellido Moreno que estaba en CFE que drenaba las cuentas de la Comisión Federal de Electricidad y aquí tenía 25 casas del Ferrari y todo eso. Se fue al bote. Pero su familia está disfrutando de los beneficios. Creo que el tema. Pero vaya, quien se roba un puerco, ahí está en la cárcel. Y como dice don Luis, el de ozoonografía está castigado en una casa en Acapulco. Es que el avillato está bien castigado. Bendito sea Dios, cómo sufre. Pero entonces entramos a, una de las grandes aristas del combate a la corrupción y a la impunidad, que es los enormes mecanismos eficientes de judicial. Mecanismos de administración de justicia más eficaces es lo que se necesita. Pues claro, porque en este país también se defiende quien tiene con qué defenderse. Claro. Esa distinción. El problema fundamental, Pepe. El acceso a la justicia tiene que pasar por terceros. Sí. O sea, yo mexicano no tengo derecho a que me apliquen justicia si no contrato un abogado. Claro. Y desafortunadamente, como hay abogados respetabilísimos y demás, hay también unos terriblemente ladrones. Sí, y entonces, bueno, si le toca de eso, pues se pueden ir despidiendo del acceso a la justicia. No llegan. Sin duda. No llegan. Y digo, vemos de Santos que muchos ciudadanos no caen en manos de los defensores de oficio. Digo, hay algunos muy respetables también.
Pero no, Dios, o sea, las pérdidas están al orden del día. Estamos llegando ya a una parte en la que estamos generalizando que la corrupción somos todos, Es que es cierto, es el círculo, la corrupción somos todos. Pero yo digo... El que da mordida a un policía, pues es corrupto. Yo recomiendo que lean una columna del día de ayer del Sol de Hidalgo, de su servidor, sobre ese tema, exactamente, de cómo, si bien es cierto, hay gente que no le queda otra ante la corrupción. O sea, quieres que salga tu papel, te va a costar tanto, y hágale como quiera. Y el otro, que sabiendo que está chueco, llega, oye, manito, no me doy por mal servido, mira, me pongo la del Puebla y ahí va la lana. O sea, hay víctimas de la corrupción, hay víctimas y también hay cómplices, que se encargan de que haya corrupción, se necesitan mínimo 2. Claro, pero además creo que otro de los grandes errores para atacar el tema de la corrupción en México, a nivel general, ha sido el pensar que es un mal endémico. Es decir, que solo en México hay corrupción y que además somos el país más corrupto del mundo. Esa visión nos condena, porque entonces dices, bueno, es que así se acepta. No se puede hacer nada. No se puede hacer nada, hay que adaptarte. Es que así se hacía. No, pero le agregan a eso que tú dices, Pepe, que esto viene desde la Malinche. Sí. O sea, la culpable es la Malinche, estamos condenados en este país a la historia. Sí. O sea, no se vale. Claro, entonces, el gran problema de esto es que reduces al mínimo la sanción social para el corrupto. Entonces, mientras el corrupto siga siendo alguien en su círculo social, mientras el corrupto pueda seguir ejerciendo la función pública, mientras siga siendo aplaudido o sea bienvenido en cualquier casa, que eso es algo que sí perdimos, creo, de unos 25, 30 años para acá, esa sanción social a la corrupción, en efecto no tiene solución. Pero si nos damos cuenta que es un problema que tienen en todo el mundo con diferentes escalas, obviamente, y que somos uno de los países a los que más les pega económicamente el problema de corrupción, podríamos empezar a tener mecanismos de transparencia que faciliten en serio y no en la demagogia avanzar un poquito en ese enorme y largo camino que nos falta para ser el país que queremos. Te estamos avisando que ya está la despedida. Si nos das una corta, te dejamos media hora más. Nos arreglamos. El tiempo está terminado. José Luis Antón, licenciado Sepúlveda, muchas gracias, ingeniero Caín. Roberto Rico, muchas gracias, equipo de producción, muchas gracias a usted principalmente, que nos hizo favor de acompañarnos un sábado más en otra mesa de diálogo y análisis de Visto Bueno Televisión. Muchísimas gracias, lo esperamos en punto de las 8 de la noche en otra mesa más el próximo sábado.